Hoy vamos a empezar a trabajar nuevamente sobre la unidad 1, el paso 2, organización y presentación, pero ya con las actividades 3 y 4. Ya que en el primer CIPAS pues manejamos las actividades 1 y 2 y alcanzamos a también manejar un poco de la 3 para que les quedara pues mucho más clara la información. Nuevamente les voy a hacer observaciones generales para de pronto quienes no me acompañaron la vez anterior. El horario de atención por Teams es el martes y el jueves de 4 a 6 de la tarde. Para los aportes ya de la organización y presentación, usar la plantilla del paso 2. Esa plantilla del paso 2 yo ya la coloqué en el foro. En el mensaje donde está el enlace para de la web, de la segunda web conferencia. Ahí en la parte inferior está la plantilla y también aparece el enlace correspondiente al blog del curso. También yo ya los tengo a ustedes todos anexados a un grupo que se llama Estadística Azucena Gil 1604, que también se puede utilizar para hacer aclaraciones, dudas e inquietudes. Entonces, por ahí. O también yo lo utilizo para recordarles cuándo son la web, cuándo son los CIPAS, subirles también las grabaciones para que si no lo pueden ver por otro medio, por ahí también los puedan observar de los diferentes web o CIPAS que se hagan de cada uno de los pasos que se están trabajando. Se puede usar el chat de Teams para cuando ustedes quieran realizar algunas inquietudes individuales. Ya hay algunos estudiantes que me han contactado por este chat para que yo les asesore en algunas cosas del trabajo. Es muy importante que en campus virtual, sitio por donde entran a los cursos, se inscriban en el CIPAS y luego ahí mismo confirmen la asistencia. No realizan este proceso, no quedan registrados en la asistencia. Aquí no se pasa ningún tipo de formato de asistencia porque Teams él mismo permite o guarda la asistencia de quienes estuvieron en el CIPAS. El paso 2 tiene un valor de 110 puntos y la fecha de cierre es el 1 de octubre. Cada vez se nos acerca más esta fecha de cierre. Entonces, ya es bueno, por ejemplo, este fin de semana, traten de manejar ya lo que tiene que ver con el paso 3 y el paso 4. Tiene una secuencia y es muy importante seguir la secuencia. Algunos yo les he hecho la observación. Hay que hacer primero el mapa mental. ¿Por qué? Porque el mapa mental, ¿qué es lo que permite? Que ustedes lean sobre los conceptos que se van a trabajar. Y entonces, al hacer la lectura, ustedes ya van a entrar pues en contexto con relación a lo que se piensa hacer. Luego hay que contestar unas preguntas generadoras. Las preguntas generadoras se realizan con base en la problemática que se va a estudiar. Entonces, si vamos a hablar del consumo de sustancias psicoactivas en madres gestantes, pues sobre eso es que las preguntas generadoras se enfocan. Ya en tercer lugar, luego de las preguntas generadoras, entonces ustedes ya empiezan a hacer lo que se llama la ficha técnica, en donde ya tienen que ubicar el objetivo, escribir el objetivo, la población, la muestra, el instrumento de recolección de la información, el tiempo y el espacio y la unidad de estadística, que todo eso lo trabajamos en el CIPAS anterior. Cuando ya tienen todo eso listo, entonces ya vamos a lo que son las variables. Y entonces aquí vamos a hacer un pequeño repaso acerca de las variables. La variable es una característica que va a ser estudiada en una población. Una variable es estadística si se puede escribir como una pregunta cuyas respuestas pueden ser tabuladas o clasificadas en determinados rangos
o si pertenecen a una pregunta cuya respuesta tiene un valor correspondiente a una escala numérica. Esas variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas, cuando es posible clasificar los datos obtenidos de la muestra en clases bien definidas, en las cuales el individuo que suministra la información pueda elegir una de ellas. Y las variables cuantitativas, si la característica que se va a estudiar se puede medir en una escala numérica. Eso ya lo habíamos estudiado en el CIPAS anterior. Esta tablita es la que les va a permitir a ustedes ubicar las variables de la base de datos. Hay que ubicarlas todas, todas. No una pequeña cantidad de ellas, sino hay que ubicarlas todas. Entonces, las variables cualitativas se dividen en nominales y ordinales. Las nominales presentan modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. Les hablábamos del estado civil. Las ordinales presentan modalidades no numéricas en las que sí existe el orden. Por ejemplo, el nivel educativo de la madre, porque ahí lleva un orden específico. Y las variables cuantitativas son las discretas y las continuas. Las discretas solo pueden tener un valor de entre cierta cantidad de valores dados. Son cantidades enteras. Entonces está el número de hijos. Y las continuas tienen la capacidad de tomar cualquier valor que exista entre dos magnitudes dadas. Entonces vamos a tener cantidades decimales. Yo les aclaraba en el CIPAS anterior que la edad siempre se considera como una variable cuantitativa continua. Bueno, aquí ya vamos a empezar a ver la caracterización de una variable cualitativa. Entonces, ese cuarto punto, hay que tener cuidado. Yo no puedo escoger variables cuantitativas, porque como lo dice el título, lo que vamos a manejar son variables cualitativas y vamos a hacer la caracterización de esas variables cualitativas. Ya para el siguiente paso, que es el 3, entonces ya empezamos a trabajar con las variables cuantitativas. Por ahora, solamente vamos a manejar variables cualitativas. Caracterizar una variable significa describir su comportamiento en la población, según algunos parámetros establecidos. De acuerdo con el tipo de variable estadística que se desee estudiar, existen distintas técnicas para caracterizarla. El estudio de una variable cualitativa requiere de la incorporación de algunos criterios, de tal manera que al obtener una lista de preferencias, cualidades o gustos, se puede analizar su comportamiento en la población. Para caracterizar una variable cualitativa se pueden usar herramientas como las tablas de frecuencia, las representaciones gráficas y la moda. Recordemos que las representaciones gráficas que vamos a manejar van a ser el diagrama de barras, el diagrama circular, pero existen otras muchas gráficas. Pero nosotros para caracterizarla vamos a utilizar solamente esos dos tipos de diagramas. Y recordemos que la moda es el dato que más se repite, ¿no? Que tiene mayor frecuencia absoluta. Tablas de frecuencia. Una distribución o tabla de frecuencia es un resumen de los datos en el cual cada opción de respuesta de la variable se relaciona con el número de datos correspondiente. Es una tabla de frecuencias que contiene las clases, que corresponden a opiniones, gustos, preferencias, cualidades o características, las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias porcentuales. Existen otras, pero esas no las vamos a manejar, que son las frecuencias absolutas acumuladas o las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, en nuestra tabla de frecuencias solamente nos piden que encontremos las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias porcentuales. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de datos que pertenecen a cada clase y se simboliza mediante la letra F. Entonces, en cada clase que nosotros estemos manejando, de acuerdo a la variable, va a haber una cantidad de datos.
esa cantidad de datos se llama frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Se simboliza por FR. Entonces aquí tengo que hacer la división entre la frecuencia absoluta correspondiente a cada clase y el número total de datos que se esté manejando. Y la frecuencia porcentual, bueno, una cosa respecto de la frecuencia celta, nos va a dar números decimales, ¿verdad? Siempre nos va a dar una cantidad decimal y de la forma 0, tal cosa, 0,04, 0,2385, 0,4379, etc. Y la frecuencia porcentual representa un porcentaje que se haya multiplicando por 100 la frecuencia relativa. Entonces, cuando ya tengo la frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, ese valor lo multiplico por 100 y me va a dar la frecuencia porcentual, que maneja el símbolo de por ciento, ¿no? Le vamos a hablar de 40%, 30%. Cuando yo multiplico por 100, ¿qué es lo que hago? Que corro la coma 2 lugares hacia la derecha. Entonces, al correr la coma 2 lugares hacia la derecha, y si yo tengo el número, por ejemplo, 0,04, eso me va a quedar el 4%. Corro 2 lugares hacia la derecha, me quedaría 4. Y ese sería el porcentaje, el 4%. Entonces hay que tener presente esto que tenemos aquí, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual al realizar la tabla de frecuencias. Representaciones gráficas. Un gráfico estadístico es un resumen visual de la tabla de frecuencias. Resumen visual de la tabla de frecuencias. Hay varios tipos de representaciones gráficas para las variables cualitativas. Los diagramas de barra, los diagramas circulares y otros. Aquí solamente vamos a manejar esos dos tipos de diagramas. El diagrama de barras es una representación gráfica de los datos asociados a una variable cualitativa. La gráfica se realiza en un sistema de coordenadas cartesianas. En el eje horizontal se representan las clases correspondientes a la variable y en el eje vertical se representan las frecuencias absolutas correspondientes a cada clase. Ojo con los diagramas de barras porque he encontrado en los foros que en el diagrama de barras pues, o están haciendo diagramas de barras con frecuencias absolutas, pero también están haciendo diagramas de barras con frecuencia relativa y están haciendo diagramas de barras con frecuencias porcentuales. No es correcto. El diagrama de barras solamente se hace con frecuencias absolutas, no más. Entonces, los otros, por favor, si ustedes los tienen o los han hecho, hay que borrarlos. Hay que quitarlos porque solamente se trabaja el diagrama de barras con las frecuencias absolutas. El diagrama circular. Un diagrama circular es la representación gráfica de los datos en un círculo. El diagrama circular representa, ojo acá, los porcentajes correspondientes a cada clase. Ya que en el diagrama circular vamos a tener en cuenta son las frecuencias porcentuales, que en la tabla de frecuencias van a corresponder a la última columna. Entonces, esas son las que vamos a tener en cuenta para hacer el diagrama circular. En un diagrama circular, la información correspondiente a cada clase se representa usando sectores circulares que corresponden al valor de la frecuencia porcentual, lo que les acabé de decir, frecuencia porcentual. La moda, que es lo otro que también a ustedes les piden que hay que calcular. La moda es el dato que tiene mayor frecuencia, es decir, el dato que más se repite. Hay estudios en los cuales no existe la moda, ya que todas las clases tienen una misma frecuencia. Y hay casos en los cuales existen varias modas,
pues varias clases pueden tener la misma frecuencia o la misma cantidad de datos. Entonces, cuando tienen una sola moda, se llaman unimodales. Si tienen dos modas, es decir, si existen dos clases que tienen la misma cantidad de datos y son las mayores, eso se llama bimodal. Y si existen varias clases que tienen el mismo valor y son los mayores, eso se llama multimodal. O sea, la moda puede ser, de acuerdo a esto, unimodal, bimodal o multimodal. Esto sí que es importante, por eso lo escribí aquí, lo puse como muy importante. Ojo con esto, que es lo que a la mayoría les está faltando en su trabajo, en lo que han colocado en los foros. Es necesario interpretar la información contenida en las tablas de frecuencia y los gráficos para deducir cuáles son las principales características de la variable en estudio y poder realizar el análisis con relación al objetivo de la investigación o a la situación problema que estamos planteando, porque es que el objetivo se hace con base en la situación problema que se está planteando. Lo más importante en estadística no es hacer el gráfico o hacer la tabla, porque eso lo hace un software. Lo más importante en estadística es interpretar y analizar o analizar e interpretar la información que está contenida en esas tablas, en esos gráficos y lo demás que se esté manejando. Y cuando se vaya a escribir ese análisis, deben tener o hacerlo con relación a el objetivo de investigación o a la situación problema que se está manejando. Eso es supremamente importante porque, como yo también les escribí ahí en los foros a algunas personas, lo que más se evalúa cuando ustedes entregan los trabajos es precisamente cómo hicieron la interpretación, cómo hicieron el análisis de esa tabla que ustedes construyeron. Entonces, eso es lo fundamental, que ustedes sepan analizar e interpretar a la luz del problema de investigación o de la problemática que se está tratando de trabajar para llegar al final a tomar algunas decisiones o a llegar a algunas conclusiones, que es lo que intenta hacer la estadística. Tabla de contingencia. Ahí ya miramos, vamos viendo que ustedes deben hacer una tabla de frecuencias, deben hacer un diagrama de barras con base en esa tabla de frecuencias, deben hacer un diagrama circular con base en esa tabla de frecuencias, deben hacer la interpretación y el análisis de la tabla de frecuencias, del diagrama de barras, porque el diagrama de barras trabaja con las frecuencias absolutas, y del diagrama circular, que trabaja con las frecuencias porcentuales. Lo otro que tenemos que tener presente es la relación que podemos establecer entre variables, entre dos variables. Por favor, tener cuidado que esta tabla de contingencia se trabajan con las variables cualitativas. Me están trabajando con una variable cualitativa y una cuantitativa. No, las dos variables deben ser cualitativas. No puede haber una cuantitativa y otra cualitativa. Es otra cosa que he visto en los foros, y realmente por eso yo cuando hago los IPAs ya estoy retomando lo que he visto para poder ir ayudándoles a ustedes a mejorar sus trabajos. Entonces, la tabla de contingencia es una tabla cruzada. Las filas corresponden a las clases de una variable cualitativa y las columnas corresponden a las clases de la otra variable cualitativa. Es importante que cuando ustedes escojan las variables cualitativas, miren si tienen alguna relación o si entre ellas que vaya a permitir ustedes poder concluir algo o interpretar algo
con relación a quién, a la situación, problema que se está manejando. O sea, tienen que tratar de buscar que estén relacionadas o que nos vayan a permitir sacar alguna conclusión especial respecto a lo que estamos estudiando, a lo que estamos mirando. La tabla de contingencia también es una tabla de frecuencias, ya que la información contenida en cada una de las casillas corresponde a la cantidad de personas o individuos que poseen ambas características. En general, la tabla de contingencia ofrece una completa distribución de la información, ya que tiene en cuenta las diferentes clases que se pueden establecer para cada una de las variables en estudio. Entonces, es importante que ustedes tengan presente eso. Bueno, aquí estamos haciendo un resumen y estamos dando primero los conceptos para que ustedes tengan claridad sobre cada una de esas cositas que vamos a manejar. Una buena interpretación y análisis incluye, ojo, esto es con relación a la interpretación y al análisis. También hay que tener en cuenta eso. Incluye la descripción de las cantidades más altas. Entonces, usted al mirar la tabla, ya sea la tabla de frecuencias o sea la tabla de contingencia, ustedes pueden centrar su atención en qué, en las cantidades más altas, con base en eso hacer el análisis. Las más bajas, también igualmente, y mirar porque puede suceder eso con relación a la problemática de estudio. Y aquellas que tienen mayor representación. Entonces, son como algunas pildoritas para que ustedes puedan realizar esa interpretación y ese análisis. Entonces, ustedes pueden fijar su atención en las cantidades más altas en la tabla, en las bajas o aquellas que a ustedes les parezcan más representativas para poder sacar la conclusión sobre el análisis y la interpretación que se hizo. Entonces, pues yo voy a trabajar aquí con Infostat. Ustedes, los que tienen Infostat, lo primero que deben hacer es, como la base de datos está en Excel, yo aquí no estoy trabajando con toda la base de datos, solamente voy a trabajar con 50 datos, solamente con 50 datos, pero es la misma base de datos, sino que de ahí saqué 50 datos. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer para poder ir a Infostat? Deben seleccionar sin incluir esto que está en amarillo en la parte de arriba. Seleccionan todos los datos, toda la información, seleccionan y luego que la hayan seleccionado, entonces ya abren Infostat y van aquí arriba donde dice archivo y nueva tabla. Y entonces le va a aparecer esto, columna 1, columna 2. Y aquí donde está el cuadrito más azulito, dan clic derecho, y buscan donde dice pegar incluyendo nombre de columnas. Hay que pegar incluyendo el nombre de las columnas para que le aparezcan todas las variables que se van a trabajar. Entonces, esto es muy importante cuando ustedes vayan a pasar la base de datos que está en Excel a Infostat. Bueno, yo aquí tengo 50 datos. Yo hice ese proceso y pasé de un lado al otro esos 50 datos para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, es importante que cada miembro del equipo, son 5 personas, escoja una variable diferente. No, 2 estudiantes del mismo equipo, del mismo grupo, no pueden escoger la misma variable. Entonces, por ejemplo, uno escoge estado civil, el otro escoge sector, el otro escoge barrio, vereda, todas son variables cualitativas. Variables cualitativas hay muchísimas. El tipo de tenencia de vivienda, bueno, etcétera. Y deben escoger, cada uno debe ser diferente, no pueden tomar la misma. Por ejemplo, yo voy a decir estado civil, voy a escoger eso. Entonces ustedes se ubican encima de estado civil y dan clic derecho.
¿Para qué dan clic derecho? Para poder mirar el tipo de datos. Yo siempre debo revisar el tipo de datos. Miren, aquí dice tipo de datos. Como estamos hablando de variables cualitativas, el tipo de dato debe ser categoría. Categoría. ¿Por qué? Porque estamos hablando de variables cualitativas. Entonces, es muy importante que cuando yo vaya a empezar a trabajar, revise todos los tipos de datos de cada una de las variables, ¿sí? Y le dé guardar para que ya me quede con ese tipo de datos y después ya no tenga el problema más adelante de que a veces aparecen con un tipo de datos diferentes y el ejercicio nos va a quedar mal a pesar de que hicimos todo el procedimiento correctamente. Entonces, por ejemplo, si yo cojo edad, pero edad no es cualitativa, sino es para que ustedes miren. Y yo le doy clic sobre edad y luego le doy clic derecho, te busco el tipo de dato. Mire qué me da. Me da real. ¿Sí? Entonces, el tipo de dato puede ser real o entero. Entero es cuando son cantidades, son variables cuantitativas discretas. Y real cuando son variables cuantitativas continuas. Ya dijimos que la edad era continua, entonces debe aparecer real. Si yo tomo otra, por ejemplo, número de hijos. Número de hijos, le doy clic derecho y voy a tipo de dato. ¿Qué me está apareciendo? Real. Pero el número de hijos no es real porque no es una variable cuantitativa continua. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Me ubico sobre entero, le doy entero y a partir de ese instante, pues yo ya trabajo esa variable como entera. Y ya aparece entera, ya no voy a tener ningún problema en el desarrollo de lo que vayamos a hacer. Bueno, hago la aclaración porque eso es muy importante. Es una de las cosas que uno debe hacer inicialmente. Revisar el tipo de datos que tiene cada una de las variables. Bueno, vamos a trabajar una variable cualitativa, estado civil. Ya dijimos que está bien porque ya vimos que el tipo de dato es categoría. O sea, es una variable cualitativa. Yo me ubico sobre estado civil para poder determinar tipo de datos. Cuando ya tengo claro eso, pues aquí en la parte de arriba dice estadísticas. Y en estadísticas me voy para donde dice tabla de frecuencia. Es que hago ahí donde dice tabla de frecuencia. Busco la variable que yo escogí, porque aquí están todas las variables. Entonces, estado civil. Le doy clic encima de estado civil y con la flechita la paso a donde dice variables. Ya la tengo. Y luego bajo y doy a aceptar. Una preguntita. Señora, pregunte. Es que a mí me aparece como columna 1, columna 3, no me aparecen los nombres. ¿En dónde? Perdón. O Ahí sea, donde tú cuando usted estás, entra, en tablas de frecuencia. sí. ¿Sabe por qué? Porque usted de pronto cuando pegó, no tuvo en cuenta que le pegara con las variables, que era lo que yo les explicaba inicialmente. Si tiene en Infostat los nombres de las variables, si no los tiene, tiene que volver nuevamente a hacer el pegado, pero teniendo en cuenta que hay que incluir los nombres de las variables. Mire, por donde yo le decía a usted, archivo, nueva tabla, y aquí donde está el cuadro más azul, el rectángulo más azul, le doy clic derecho y yo busco donde dice pegar, incluyendo nombre de columnas. Si usted no lo hace por acá, sino lo hace por el pegado normal, no le incluye los nombres de las variables. Entonces, naturalmente que no le va a aparecer ninguna Sí, sí, variable. señora. Bueno, ¿Sí? voy a hacer. Gracias. Sí, ¿Sí? sí. ¿Sí le pasó eso? ¿Sí es eso? ¿Sí es ese el Sí, sí, problema que señora. tiene? Voy Bueno, a hacerlo. entonces Gracias. hay que volver a hacer el pegado, ¿yo? Sí. Toma toda, pero incluye los nombres de las variables. Bueno, entonces, estado civil. Yo iba en estado civil. Ah, bueno, vuelvo a arrancar otra vez.
estadística, tabla de frecuencia. Ah, ya tengo aquí estado civil porque ya la pasé de aquí para allá. Y le doy a aceptar. Le voy para acá. Aquí también es importante. ¿Qué es LI? LI es límite inferior. ¿Qué es LS? Límite superior. Cuando estamos trabajando con variables cualitativas, no vamos a tener en cuenta el límite inferior ni el límite superior. ¿Cuándo vamos a utilizar el límite inferior y el límite superior? Cuando estamos trabajando con variables cuantitativas, ¿ya? Porque ahí sí vamos a tener que hacer intervalos. Entonces, para construir esos intervalos en las variables cuantitativas, sí necesito ubicar cuál es el límite inferior y el límite superior. Aquí, si aparecen con chulito, nosotros desactivamos el chulito. ¿Qué vamos a trabajar? La marca de clase, que nos va a permitir conocer los nombres de las clases. La frecuencia absoluta, que es la cantidad de datos que corresponde a cada una de esas clases. La frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta de cada clase y el total de datos. Solamente vamos a manejar esa. Marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. No más. Y le vamos a dar aquí abajo a aceptar. Al darle a aceptar, inmediatamente ya me va a aparecer mi tablita, que es la que yo debo copiar y tomarla, copiarla y pegarla. Esto que aquí tengo que tomar es el pantallazo, porque no me permite, como esto es gratis, no me permite hacer la copia normal, siempre me dice que no. Si yo tomo el pantallazo, me voy para Paint, recorto, ¿cierto? Y solamente dejo la tablita, la recorto en Paint y solamente trabajo con la tablita. Y esa es la que yo pego en mi trabajo. Entonces aquí ya tengo estado civil, la clase 1, la categoría es casada. ¿Hay cuántas? 2, ¿cierto? Estado civil, clase 2, la categoría soltera. ¿Cuántas personas hay? 22, porque yo estoy trabajando con 50 datos. Y aquí, estado civil, unión libre, ¿cuántos tenemos? 26. Entonces, si yo sumo aquí esto, 2 más 22 me da 24 más 26 me da los 50, que son los datos que yo tengo en Infostrat, en mi tabla. Ahora, aquí me arroja de una vez las frecuencias relativas. ¿Cómo es que se calcula la frecuencia relativa? Cojo esta frecuencia que es 2 y la divido entre el total de datos. Yo ya sé que el total de datos es ¿cuánto? 50. Entonces yo cojo 2, lo divido entre 50 y con una calculadora encuentro el valor de la frecuencia relativa. 2 dividido entre 50 me da 0.04. Ahora, 22 dividido entre 50, pues me va a dar 0.44. 26 dividido entre 50 me va a dar 0.52. Estoy hablando acá para que ustedes sepan de dónde sale la frecuencia relativa. Observemos que aquí la tabla no me trae la frecuencia porcentual. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Coger esta frecuencia relativa, 0,04, y multiplicarla por 100. Al multiplicarla por 100, ¿qué es lo que yo hago? Corro la coma, esta comita que tengo, 2 lugares a la derecha. La coma va a quedar aquí después del 4, entonces puedo decir que la frecuencia porcentual es el 4%. Lo mismo sucede aquí para la frecuencia relativa. Multiplico por 100, que significa correr la coma que tengo acá, 2 lugares a la derecha. Entonces me va a quedar 44. ¿44 qué? Por ciento. Y lo mismo ocurre aquí para 0,52, la frecuencia relativa. La multiplico por 100, que significa correr la coma 2 lugares hacia la derecha, y eso me va a dar el 52%. Y de esa manera yo ya voy a tener la frecuencia porcentual que en Infostat no sale. Entonces tenemos que calcularla de esa manera, multiplicando por 100. Y esos valores me van a dar en porcentajes. Entonces, la idea no es solamente tener la tabla. Chévere, porque la tabla puede ser muy sencilla de hacer.
Es solamente dar algunos clics y ya. Entonces, lo que yo debo empezar a mirar es, bueno, si miremos en las frecuencias absolutas, ¿cuál es el dato más grande, mayor que tengo? 26. ¿Corresponde a quién? A unión libre. Entonces yo ya de ahí puedo empezar a sacar una conclusión, ¿cierto? Las mujeres gestantes, ¿cierto? Allá en la localidad de donde, de Chapinero, en Bogotá, entre 2021 y 2022, bueno, los meses que están ahí, la mayoría de ellas están en unión libre, es decir, no existe un vínculo especial entre las dos personas, pero conviven. Entonces, ¿qué significa eso con relación a nuestra situación o a nuestro problema? ¿Qué es lo que está mirando? El consumo de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Entonces, ¿qué me indica este 26%, 26 o el 0. O el 52%, porque aquí está la frecuencia relativa, el 52% que sean en unión libre? Es qué significa con relación a la situación problema que estamos manejando. Bueno, ¿y cuál es la siguiente? Solteras. Entonces, la mayoría de las madres gestantes, ¿cierto? Son solteras. Hay 22 solteras que corresponden a un 44%. ¿Qué significa eso con relación a mi situación problema? ¿Por qué puede haber consumo de sustancias psicoactivas cuando la mujer gestante es soltera? ¿Qué pasará? Eso es como el análisis y la interpretación, las preguntas que ustedes tienen que hacerse para poder encontrar esa interpretación correcta de lo que se está proponiendo, ¿no? Y lo otro ya, mire que solamente casadas hay dos, de las que yo tengo, ¿no? De las 50 que yo tengo, porque yo no tengo más sino 50 datos, que solamente van a corresponder al 4%. Ese análisis y esa interpretación debe ser escrito debajo de cada una de las tablas. Pero entonces ustedes deben empezar a preguntarse esos valores que le dan, pero en términos de la problemática y del objetivo que cada persona se haya planteado para empezar a buscar qué, algunas conclusiones que nos puedan servir cuando terminemos el trabajo y que nos puedan permitir tomar algunas decisiones con relación a la problemática que se está trabajando. Entonces, de esta manera ya tenemos la tabla de frecuencia. Voy a borrar la tabla de frecuencia. Lo siguiente, estoy trabajando estado civil, ¿no? Son las gráficas. Entonces yo me vengo aquí para donde dice gráficos. Aquí en la parte de arriba está eso, gráficos. Y ahí aparece diagrama de barra, bueno, diagrama de dispersión que por ahora no los vamos a manejar todavía, diagrama de puntos tampoco. Vamos a trabajar el diagrama de barras que está aquí, es el que vamos a manejar en este momento y vamos a mirar cómo lo hacemos. Este diagrama de cajas tampoco lo vamos a trabajar, ¿no? Solamente vamos a trabajar después el gráfico de sectores. Aquí hay un montón de diagramas que por ahora, algunos los vamos a trabajar más adelante, pero por ahora no vamos a manejar. Entonces vamos al diagrama de barras. ¿Cómo se construye el diagrama de barras? Entonces, por favor, me ponen mucha atención. Aquí donde dice variables a graficar, vamos siempre a colocar caso, que siempre está dentro de las variables. ¿Qué es caso? Caso es el conteo. Caso es el conteo de la cantidad que hay dentro de cada una de las variables. Por eso lo necesitamos, porque es que el diagrama de barras siempre se trabaja con las frecuencias absolutas. Y en la parte de abajo, entonces vamos a colocar nuestra variable, que en este caso se llama estado civil. La mandamos acá para abajo. Entonces arriba vamos a colocar caso. Eso solamente se hace cuando estamos trabajando con diagramas de barra, por favor. Y abajo estado civil. Luego vamos a aceptar.
¿Y qué es lo que nosotros estamos trabajando acá para el diagrama de barra? No es la media, porque todavía no hemos hablado ni de medias, ni de medianas, ni de máximos, ni de mínimos, ni de frecuencia. Pues sí hablamos de frecuencias relativas, pero eso no se van a tener en cuenta en los diagramas de barras. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener en cuenta en el diagrama de barras? La frecuencia absoluta. Entonces yo coloco frecuencia absoluta y le doy a aceptar. Bueno, e inmediatamente ya me va a aparecer mi diagrama de barras. Si yo le doy clic en la barrita, cada una de las barritas, ya me va a aparecer la cantidad. Entonces aquí me está diciendo que solteras hay 22 mujeres, que en unión libre hay 26 y que casadas hay 2. Entonces simplemente uno se ubica sobre la barra y le da clic. Inmediatamente ahí le van a aparecer los valores. ¿Qué es importante aquí? Colocarle un título, ¿no? Hay que colocarle un título que sea diciente con relación a lo que se está trabajando. Y acá, aquí está el estado civil y por aquí, ¿qué va a estar? Sobre el eje de la Y. Entonces, sobre el eje de la Y va a estar la cantidad de mujeres, ¿cierto? Entonces podemos hablar de cantidad, podemos escribir cantidad. Ahora no me escribió. Cantidad de mujeres gestantes, porque estamos hablando de las mujeres gestantes. Por ejemplo, ¿no? Cada uno pues le da el título a tanto al eje X como al eje Y que crea que corresponde. Entonces fíjense que aquí me queda cantidad de mujeres gestantes y por aquí me queda estado civil. Entonces yo puedo decir que solteras, la cantidad de mujeres gestantes que hay son 22. Que en unión libre, la cantidad de mujeres gestantes que hay son 26. Y que casadas solamente hay 2. Y no olvidar el título, ¿no? Porque el título también es muy importante. Entonces, podríamos escribir estado civil de mujeres gestantes en la localidad de Chapinero, ¿no? Bogotá. Chapinero, ¿no? Chapinero. En Bogotá. Entonces ustedes ahí acomodan el título, pues hacen el gráfico más grandecito para que les quepa. Uno si le hace acá, pues el gráfico se va a volver más grande, ¿verdad? Luego yo también lo puedo minimizar, hacerlo más pequeñito, dependiendo pues de lo que yo vaya a trabajar en el momento. Ya me quiso moverse. Aquí está mi... Ajá. Ahora salió fue la... Aquí ahora yo cometí aquí, que fue lo que hice mal. Ya, ahora sí. Entonces, ya con eso ya pues tengo mi gráfico hecho. Y ya lo tengo ahí para poderlo trabajar. Luego que yo tengo el gráfico, ¿qué debo hacer? Pues lo siguiente que yo debo hacer es hacer la interpretación, nuevamente interpretar el gráfico. Bueno, aquí en este espacio yo puedo cambiar varias cosas, ¿no? Cambiar el color, mover, pero eso ya les toca a ustedes
cachar bien para que les quede pues mejor. Ya elaborado su gráfico con más cositas, más arandelitas, si lo quieren ver más bonito, bueno, etcétera, etcétera. Y luego ya viene la interpretación. Igual, ustedes deben mirar el dato mayor, el dato menor, o de pronto el dato más representativo. Si ustedes consideran que ese soltero es el dato más representativo, ustedes toman ese dato y con base en él, ustedes hacen el análisis y la interpretación de la información. Teniendo en cuenta que en el diagrama de barras deben indicar la cantidad. Entonces, por ejemplo, 22 mujeres son solteras, lo que me está indicando que no tienen relaciones estables, que no tienen una pareja y que por tanto, pues tienen mayores complicaciones con sus familias al estar en estado de embarazo, y esto las puede llevar, por ejemplo, a consumir algunos medicamentos, algunas drogas, algunas drogas que pueden hacer daño al feto, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya ahí hacen el análisis y la conclusión pertinente de acuerdo a lo que nos indica la situación problema. Bueno, de ahora vamos a mirar aquí en gráficos donde dice gráfico de sectores. Ese gráfico de sectores es ya el que nosotros vamos a trabajar como el diagrama circular. Yo tengo aquí estado civil, aceptar, ese sí ya no le coloco caso, ¿no? Sino simplemente coloco la variable. E inmediatamente me va a aparecer mi gráfico circular. Vuelvo y miramos otra vez. Entonces vamos por gráficos, después colocamos gráfico de sectores, categorías en filas, colocamos aquí nuestra variable, en este caso estado civil, que la saqué aquí de este listado. Para este no se coloca caso, solamente se coloca la variable y luego le da aceptar y ya tenemos nuestro gráfico. Entonces yo aquí en esta parte le puedo indicar cómo me debe colocar la información. Por ejemplo, yo quiero que me coloque el valor y el porcentaje. Usted fíjese que ya me colocó el valor, que es 22, y el porcentaje, que es 44. Igual, que aquí en esta parte me coloque el valor y el porcentaje. O sea, para todos me coloque valor y porcentaje. Ustedes se ubican sobre la palabra, ¿no? Casada, soltera, y ahí le va colocando valor, porcentaje. O también le puedo decir que me coloque el nombre, el valor y el porcentaje. Entonces, por ejemplo, yo me ubico aquí y le doy nombre, valor y porcentaje. Entonces me va a aparecer unión libre, que son 26 y el porcentaje es 52%. O también le puedo decir que solamente me coloque el nombre y el valor en porcentaje. Bueno, perdón, el nombre y el porcentaje. Si les parece que queda mejor. Entonces solamente va a aparecer unión libre y el porcentaje, que es 52%, que es lo que me está indicando que el diagrama circular solamente lo trabajamos con ¿qué? Con la frecuencia porcentual. Entonces yo me ubico sobre lo que tengo acá escrito, en este caso 2 o 4%, o si tenía soltero, bueno. Y luego me voy para acá y le digo que solamente me coloque el valor y el porcentaje. Perdón, el nombre y el porcentaje. Entonces, ¿qué me va a indicar? Casada, 4%. Me ubico sobre el valor que tengo aquí escrito y me voy a donde dice nombre y porcentaje. Entonces ahí me va a colocar soltera, 44%. Debo colocar igualmente un título diciente con relación a lo que estamos haciendo y
pues ya nos va a quedar nuestro diagrama circular para poder hacer también el análisis. En el diagrama de barras lo hacemos con base en las frecuencias absolutas y en el diagrama circular vamos a trabajar es con los porcentajes. Entonces vamos a decir que las mujeres gestantes de la localidad de Chapinero en Bogotá, viven en el 52% de ellas viven en unión libre. Y las implicaciones que trae eso para de pronto el consumo de las drogas, ¿verdad? Si son solteras, el 44%, y igual, ustedes deben indicar deben indicar qué podría pasar con esas solteras que equivalen al 44% y que pueda llevar al consumo de sustancias psicoactivas, porque esa es la situación, problema que nosotros estamos manejando. Entonces, de esa manera, pues nos va a quedar el diagrama circular. Ahora, para la tabla de contingencia. Entonces, por estadísticas, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar donde dice datos categorizados, aquí en la parte de abajo. Datos categorizados. Y dentro de esos datos categorizados vamos a buscar tabla de contingencia. Entonces ahí ya debo colocar mis dos variables. Por ejemplo, yo tengo estado civil y vamos a colocar sector. Entonces paso para acá la variable sector y estado civil. Ya sabemos que vamos a hacer una tabla de contingencia. Lo vamos a aceptar y luego el software me dice que ubique el estado civil donde lo voy a colocar, en las columnas o en las filas, y el sector donde lo voy a colocar, en las columnas o en la fila. Entonces yo voy a colocar estado civil en las columnas, sector en las filas, y miro cómo me queda la tabla. Si no me gusta así, pues entonces cambio nuevamente y las ubico de la otra manera para que me quede mejor. Entonces fíjese cómo me quedó. Esta es la tablita que nosotros vamos a manejar. La tablita quedó muy bien distribuida. ¿Qué pasa si yo, así como está, quedó muy bien? ¿Qué pasa si yo lo hubiera colocado al revés? Le vamos a mirar. Estadísticas, datos categorizados, tablas de contingencia, las dos variables, estado civil y sector. Pero entonces, en lugar de colocar el sector en las filas, lo coloco en las columnas. A ver qué pasa. El sector en columnas. Estado civil en filas. Miremos cómo nos queda la tabla. Pues aquí tampoco pues hay mucho problema porque tengo poquitos datos, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque he visto unas tablas con los 315 datos que de acuerdo a la colocación que han dado, les quedan supremamente largas y ni siquiera cuando yo voy a hacer la lectura o mirar lo que ustedes hicieron, las alcanzo a ver completas. ¿Por qué? Porque quedan muy largas. Entonces, de pronto, al hacer el cambio de lo que coloca en la columna y en la fila, les va a quedar mucho más fácil para que la tabla quede más pequeñita y se pueda ver mejor la información, ¿ya? Entonces, yo la puedo cambiar y ubicar de tal manera que me quede mucho más fácil para poder tener el resumen de toda mi información y que la vea fácilmente. Bueno, ¿qué me dice una tabla de contingencia? Porque aquí yo estoy tomando, ya son dos variables. Entonces me está diciendo que las mujeres gestantes casadas, hay una que vive en el sector rural y hay una que vive en el sector urbano. Que dijimos, ¿se acuerdan cuando vimos lo del estado civil? Solamente habían dos mujeres casadas. Entonces aquí están esas dos que hicimos allá en la primera tabla. Profe, una pregunta. Señora, ¿La segunda variable puede ser cualquiera? ¿la qué? La segunda variable puede ser cualquiera. Cualquiera, la que usted quiera. Usted escoge otra, pero por favor, cuando revisen en el foro que ya no las hayan tomado, ¿no? Las mismas dos variables.
Por ejemplo, yo puedo tomar estado civil, pero con otra, barrio. Ya no va a quedar la tabla de frecuencia igual a la del compañero, ¿verdad? O yo puedo tomar estado civil con tipo de tenencia de vivienda y con eso establecer conclusiones. Lo que no pueden quedar es dentro del mismo grupo quedar las mismas dos variables para trabajar, ¿sí? Sino que pueden Ah, ser, una puede repetirse, pero la otra no se puede repetir, ¿de acuerdo? Y ok. sería mejor que ninguna de las dos se repitiera porque van a salir pues conclusiones más interesantes en la medida en que utilicemos la mayor cantidad de variables. ¿Sí le contesté la pregunta? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solteras hay 9 en la parte rural y hay 13 en la parte urbana. Luego vemos una mayor cantidad de mujeres gestantes, ¿cierto? De esas localidades en la parte ¿qué? Urbana. Y en unión libre hay 13 en la parte rural y hay 13 en la parte urbana. Y miren, para mi caso, que solamente tomé 50 datos, eh, la misma cantidad de mujeres para la parte rural y para la parte urbana. Si ustedes hacen la suma de estos valores, 9 más 1, 10, más 13 me da 23. En la urbana sería 13 más 1, 14, más este 13 me da 27. Entonces, si yo la sumo, por eso se llama tabla de contingencia. Si yo sumo estos valores totales de manera horizontal, me va a dar siempre la cantidad de datos que va a quedar aquí en esta esquina, la esquina derecha. 23 más 27 me da 50. Yo como estoy manejando 50 datos, entonces mire que aquí me da 50. Y si yo sumo de manera vertical, también me va a dar 50. Es 2 más 22 me da 24, más 26 me da 50. Entonces, por eso se llama tabla de contingencia, por donde usted sume los totales, siempre, ya sea de manera horizontal o de manera vertical, siempre le va a dar el total de datos que se están manejando. Como yo solamente estoy manejando 50 datos, pues me va a aparecer 50 datos. ¿A ustedes cuánto les tienen que aparecer? 315, que es el total de datos que ustedes tienen que manejar de la base de datos que están trabajando. Entonces, ya con base en esto que nosotros acabamos de mirar y lo que significa, empezamos a hacer la interpretación y a hacer el análisis para sacar pues una conclusión, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la mayor cantidad de mujeres gestantes la mayor cantidad de mujeres gestantes viven en unión libre, pero en la misma cantidad, de acuerdo a mi tabla, en la parte rural que en la parte urbana, porque están iguales acá. Y indicar qué significa eso con relación a lo que estamos estudiando. Las madres gestantes solteras viven en mayor cantidad en la zona que urbana, porque tenemos 3, mientras que en la zona rural solamente tenemos 9. ¿Qué implicaciones trae esto? Que las mujeres solteras gestantes vivan más en la parte urbana. ¿Y qué implicaciones trae eso con relación al uso de drogas? ¿Ya? Entonces, eso es lo que deben mirar y ese es el análisis que deben hacer para escribir ahí en la parte inferior después de la tabla de contingencia. Ahí ya está hecha la tabla de contingencia. Muy importante que los que están manejando este software revisen que es por estadísticas y datos categóricos donde van a encontrar tablas de contingencia. Entonces, pues hasta aquí sería la explicación de lo que estamos manejando el día de hoy. Ahora voy a volver a donde están ustedes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud?
Ahora sí las escucho. Sí, profe, yo tengo una. Bueno, Laura, Prof- Profe, ¿por qué el estrato socioeconómico no puede ser ordinal si él tiene como una organización? Por ejemplo, estrato uno, estrato 2, estrato 3. ¿por qué no puede ser ordinal? Porque es un número. 3, 2, 1 es un número. Entonces no se puede considerar como una variable cualitativa, porque las variables cualitativas siempre son eh, cualidades, son preferencias, son nombres de cosas, pero no son números. Entonces, esa es la razón. Y cuando Ok, hablamos de variable, dentro de las variables cualitativas es que está la ordinal, ¿verdad? Pero es que lo que tenemos allá en la base de datos son números. Entonces, eso va a ser una variable numérica. Entonces, tengo que caracterizarla, ubicarla ¿dónde? Dentro de las variables enteras, ¿ya? A pesar de que nosotros sabemos que los estratos llevan un orden específico, pero ahí está, se trabaja como una variable numérica porque los datos son números. ok, profe, entonces en ¿Sí? este caso sería continuo. No, entera. ¿Por qué? Porque da el número uno, 2, 3. Bueno, ahí no trabajan sino uno, 2 y 3. Creo que el máximo valor que hay es 3. Uno, 2 y 3. Y eso es un número entero. Entonces se trabaja como una variable cuantitativa entera. ¿Sí? Laura. No, Recuerde que profe, no entiendo. O sea, es que, las ¿cuáles son las variables variables cuantitativas cuantitativas continuas enteras? son decimales. Debe darle como 3, algo, 4, algo, 5,7, 8,2, 9,3. Ahí nos están dando ese tipo de valores. Es mi pregunta. Vamos a No, mirar aquí. señora. Pero ya miramos. Entonces uno coge aquí y mira. Usted me está diciendo es del estrato, ¿verdad? Entonces Sí, miremos. señora. El estrato. El estrato es uno o 2 o 3. Eso es un número. Sí, tiene un orden, pero no es cualitativo porque es un número. Entonces, por eso es una variable cuantitativa, porque corresponde a un número. Entonces hay que mirar bien cada uno de los valores que trae cada variable para poder determinar si es cualitativa o cuantitativa. Siempre que sean números, es cuantitativa. Ahora, ¿trae números decimales? No. Y en la realidad nosotros nunca vamos a decir yo pertenezco al estrato 1,5 ni yo pertenezco al estrato 2,3, sino se dice yo pertenezco al estrato 1 o al estrato 2 o al estrato 3 o al estrato 0, ¿verdad? Entonces, ese número es una cantidad entera. Por eso se considera que el estrato socioeconómico es una variable cuantitativa discreta, porque corresponde a un número entero. ¿Sí le quedó un poquito más claro? Sí, profe, ahora sí. Bueno, Gracias. ¿alguna otra inquietud o Sí, profe, Ana? es que yo manejé un documento que ya hice con normas APA, entonces no sé si tengo que usar el del foro y pasar toda esa información. Usted me dice que está trabajando en otro tipo de documento. Sí, sí, ¿Es su señora, pregunta? uno que ya había creado con Dana, portada lo y que todo. pasa es que pues el director de curso le gusta que ustedes trabajen en la plantilla que él envía. ¿Sí? Y él envió Mm, una plantilla. O sea, la plantilla sí, esa es de señora. la red del curso. Entonces, es bueno que usted lo haga en la plantilla que se está trabajando para el curso. Sí, entonces yo Ah, les bueno, sugiero que profe. sí pase la información a la plantilla. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Todo claro? Bueno, voy a Sí, dejar señora. de grabar y ya pues si hay alguna otra pregunta, las escucho.